Dios les bendiga, hermanos. En esta hora vamos a compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y sean todos bienvenidos en este día martes 23 de marzo del 2021. El tema de esta prédica se llama Jesús llama a sus discípulos. Jesús llama a sus discípulos. Nuestra base bíblica se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 4, del verso 17 al verso 21, el cual vamos a leer. Si usted tiene su Biblia, puede seguirme con la vista, y si no, escuche la palabra en esta tarde. Dice así la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Gracias por permitirnos estar aquí para compartir tu palabra en este momento, el cual te pido, Dios, que sea usted quien nos hables y nos bendigas a todos. Usa nuestras vidas para tu gloria, y tú bendigas a todos los oyentes en el tiempo que usted así lo establezca. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, como les dije al principio, hermanos, el tema de hoy es Jesús llama a sus discípulos. Y Jesús escogió a un grupo de 12 personas para moldearlos y enviarlos, para que después que cuando él ya no estuviera, sus discípulos hicieran el trabajo de evangelizar, de compartir el evangelio a todas las personas. Dice la Biblia que andaba Jesús junto al mar de Galilea, y de repente vio a Pedro y a Andrés su hermano, que echaban las redes porque eran pescadores. Y Jesús los llamó y les dijo: venid en pos de mí, y a partir de ahora los haré pescadores de hombre. Dice que dejando las redes le siguieron, y que empezó a caminar, y de repente también vio a otros dos hermanos, a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, el cual estaban en la barca remendando las redes con sus padres. De la misma manera, Dios los llamó. Y el verso 22 dice que ellos al instante, dejándolo todo, le siguieron. Queremos decirles que a este grupo de personas que Jesús llamó eran bien especiales. Especiales no porque tenían habilidades diferentes a nosotros, sino especiales porque había maldad en ellos. Había muchos detalles en ellos que Jesús lo sabía, pero también Jesús sabía que todas esas maldades y pecados les serían perdonados, serían lavados con el poder de su palabra. Vemos que Pedro y Andrés eran pescadores, eran personas fuertes, rudas, valientes, al igual que Juan y Jacobo, que también eran pescadores. Y la Biblia marca que estos hombres tenían un apodo: los hijos del trueno, hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, porque eran personas muy intrépidas, que no se dejaban de nadie. Ellos rápidamente se atrevían a hacer algo. Ese apodo no era un apodo nada más sin razón, no, era con toda la razón.
eran hijos del trueno, explotaban rápidamente, tenían un carácter, un temperamento bien rudo, eran muy atrevidos, no se apartaban de una confrontación, eran agresivos. Inclusive la palabra de Dios dice que un día Jesús les dijo a ellos: vayan a Samaria y prepárenme un lugar para ir. Jesús llegó a un pueblo de Samaria, Jesús predicó el evangelio, pero la gente de Samaria todos lo rechazaron. A tal motivo que Juan y Jacobo se enojaron. Los hijos del trueno se enojaron mucho contra esa gente, contra ese grupo de samaritanos. Y dice que le dijeron a Jesús: ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma todos estos? Eso dice Lucas 9:54. Y Jesús le dijo que no. Pero aquí vemos, hermano, en esta parte de la Biblia vemos que estos hombres así eran, explosivos. Alguien les hacía y se las pagaban. A este tipo de personas escogió Dios para que fueran sus discípulos. También la Biblia habla de un hombre llamado Mateo, que era un recolector de impuestos del gobierno romano. Todo el impuesto que en ese momento daba Israel era precisamente utilizado por el gobierno romano para sus fuerzas militares, para comprar armamento. El mismo gobierno utilizaba el dinero de los judíos para que con ese mismo los estaba atacando. Por lo tanto, todos los judíos le tenían mucho coraje a sus propios hermanos de raza de que fueran trabajadores del Imperio Romano. Los llamaban traidores. Mateo era uno de ellos, y Jesús, dice la Biblia, que estaba Mateo en el banco de los tributos, recolectando el impuesto, cuando Jesús pasó enfrente de él y le dijo: sígueme. Y de la misma manera, Mateo, dice la Biblia, que dejándolo todo, le siguió. También la Biblia habla de un hombre llamado Simón el Cananista, que Jesús los llamó a ser parte de sus 12 discípulos. Este hombre llamado Simón el Cananista era un revolucionario judío, el grupo de los celotes. Este grupo de los celotes eran judíos que se levantaban en armas en contra del gobierno romano. Él también fue llamado a ser parte de los 12. Y de la misma manera, Simón, dejando todo, dejando sus armas, dejando sus ideologías de libertad política, siguió a Jesús. También había otro hombre llamado Judas Iscariote. Este Judas Iscariote, cuando antes que Jesús los llamara, era un hombre tramposo, ladrón, ratero. Que dice la Biblia que cuando los llama a Jesús a ser parte de los 12, le dan el cargo de tesorero. Y un día, cuando Jesús fue ungido en Betania, dice que por ahí esta mujer rompió un vaso y derramó un perfume sobre los pies de Jesús. Y Judas Iscariote expresa: ¿por qué tanto desperdicio al romper este vaso que fue hecho de un material tan caro y derramar el aceite, el ungido, el ungüento de perfume? ¿Por qué derramarlo ahí? ¿Por qué mejor no lo vendimos en 300 denarios y ese dinero se lo hubiéramos dado a los pobres? Pero la Biblia, hermanos, dice que Judas decía esto porque como era el tesorero, él guardaría esos 300 denarios y él sustraía del dinero que guardaba, él quitaba, él sustraía, o sea, robaba parte de lo que se daba ahí. Eso dice Juan 12, del 5 al 6. Y quizás surja la pregunta en esta tarde:
Si Jesús sabía que Judas Iscariote era ratero, ¿por qué lo ponen de tesorero? Si Judas Iscariote era un ladrón, ¿por qué ponerlo de tesorero? Cuando nosotros escogemos a un tesorero, a la persona más honrada que pensemos que es. Y yo solamente encuentro una respuesta ante esta pregunta, de que muchas veces Dios nos pone en el lugar de nuestros problemas para poder vencerlos con su ayuda, esos problemas. Si Judas Iscariote era un ladrón, entonces lo ponen de tesorero para que él, con la ayuda de Dios, a través de la palabra que tenía en ese momento, él pudiera haber salido de ese estado de hurtar, de tomar lo que no era suyo. Cuando a nosotros nos ponen en momentos así, por ejemplo, que no nos llevemos con alguien y nos ponen a trabajar junto a ella, es para que nuestro carácter sea moldeado, para que las asperezas se limen, se quiten y vivamos en paz los unos para con los otros. Es tremendo lo que Jesús hizo con este grupo de personas, temperamentos diferentes, caracteres diferentes, y Dios los unió en el amor que Él le mostró a ellos y con el poder de la palabra con que les enseñaba. Ellos empezaron a ser limpios con la palabra. No digo que fueron limpios con la sangre, porque todavía su sangre no era derramada en el madero. Pero sí, la palabra estaba limpiando las vidas de ese grupo de personas a los cuales Jesús llamó sus discípulos. La palabra los empezó a pulir. Entonces, número 1, Jesús los llamó. Es Jesús quien llama a nosotros al servicio de su obra. Es Jesús quien pone un llamado, es Jesús quien da una invitación y a la cual nosotros tenemos que responder con un sí o con un no. Es Jesús quien se acerca al hombre sin importar la condición pecadora que el hombre tenga en ese momento. Es Jesús quien se acerca al hombre, a la mujer, al varón. Y lo primero que Jesús hace es perdonarnos y luego invitarnos a trabajar para Él en su obra. Y cuando nosotros decimos sí al primer llamado, que es al de la salvación, perdón de nuestros pecados, entra el segundo, que es que Él nos llama a que vayamos a trabajar en su obra. Y cuando también le decimos que sí, Él, hermano, está operando en nosotros. Así que, ¿cuántas cosas malas había en los discípulos? ¿Cuánto daño emocional, moral había en ellos? ¿Cuántos malos hábitos? ¿Cuántas malas palabras? De los demás discípulos, la Biblia no marca el oficio que tenían cuando Jesús los encontró. Lo cierto es que también tenían cosas en su interior. Jesús los escogió y los empezó a limpiar con la palabra. Parte de la palabra que Jesús les enseñaba era cuando Jesús los sentó y les empezó a enseñar en Mateo 5 las bienaventuranzas. Ellos empezaron a escuchar algo diferente que sus oídos no habían escuchado. El maestro los escogió, pero ahora ellos tenían que aprender cómo debían de vivir como verdaderos discípulos de Jesús. Y dice que Jesús empezó a enseñarles y le empezó a decir: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Quizás eran hombres fuertes, que por su dureza, por su hombría, no permitían aforar sus emociones, expresar sus sentimientos, porque eran hombres fuertes, pero también eran hombres sentimentales y también amaban y también querían, aunque no lo expresaban por ahí.
Y quizás había momentos en que ellos quisieran llorar, abrazar a su familia, mostrarle el amor a su mismo maestro, pero no lo hacían. Pero Jesús le dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando Judas Iscariote oía, él decía que tenía que cambiar, pero quizás no lo hacía. Cuando Simón el cananista escuchaba que tenía que tener misericordia para con todos, y quizás él pensaba en todo lo malo que había hecho cuando era un revolucionario judío, pero la palabra ahora le decía que tenía que tener misericordia. Ahora la palabra les enseñaba y les decía: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora los hijos del trueno, llamados Jacobo y Juan, sabían que ya no era más el que me la hace, me la paga, sino que ahora la palabra, lo que el maestro les enseñaba, que tenían que tener un corazón limpio para poder ver a Dios, que tenían que perdonar a todos aquellos que los lastimaban, que tenían que perdonar no tan solo a los amigos, sino también a los enemigos. La palabra fue cambiando, fue transformando la vida de los discípulos de Jesús. Jesús le empezó a decir: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Era bien tremendo todo esto, sobre todo para estas personas, para Simón el cananista, que era un revolucionario, ¿verdad?, que peleaba. Era bien difícil para Pedro, que tenía que ser pacificador, que no tenía que ser pleitista, que no tenía que defender sus derechos para poder ser llamados hijos de Dios. Y luego fue algo que los iba metiendo al ministerio y les dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya el maestro les estaba enseñando que en su debido tiempo ellos también iban a padecer la persecución por el servir en la obra de nuestro Dios. Serían perseguidos como ellos verían cómo el maestro era ya perseguido por los religiosos de ese tiempo. Y luego les dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y los persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El maestro lo sufrió. Jesús fue vituperado. Jesús fue perseguido. Y a Jesús le dijeron toda clase de mal contra él, mintiendo. Jesús lo vivió, hermanos. Jesús vivió todo eso. Y el maestro les estaba enseñando a sus discípulos que ellos también pasarían por los vituperios, que también serían perseguidos y que también la gente hablaría toda clase de mentira contra de ellos. Pero al final les da otra palabra y les dice: pero gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es grande en los cielos. Que así como a mí me han hecho, le harán ustedes, pero nos gozaremos cuando estemos juntos allá arriba, disfrutando de los galardones en el cielo. Iglesia que me escucha en esta hora, Jesús también nos ha escogido a nosotros. Así como Jesús escogió allá hace más de 2000 años a aquellos hombres, hoy Jesús también escoge discípulos en todo el mundo. Hoy Jesús también se ha acercado, así como caminó Jesús a la orilla del mar de Galilea, visitando a esos hombres con todos sus defectos y sus detalles, pero Jesús los llamó. Así Jesús también pasa por cada uno de nosotros para escogernos, aún también con todos nuestros defectos y con todas nuestras debilidades, con todos nuestros caracteres, nuestros temperamentos. Jesús también se acerca a buscarnos para escogernos. Y que se cumpla la palabra que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 1:27, cuando dice que lo necio del mundo y lo menospreciado del mundo ha escogido Dios.
para avergonzar a los sabios. Lo necio escogió Dios a ti y a mí para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para avergonzar a los fuertes. Si tú te consideras débil, si tú te consideras necio, si tú te consideras que no merecemos, entonces somos parte de ese grupo al cual Dios escoge. Si tú te consideras que somos menospreciados por el mundo, a eso vino Jesús, a buscar a los que son menospreciados por la gente. Aquellos que para muchos no valen, para las personas que hay muchos que la gente desprecia. A eso Jesús ha venido a escoger a lo necio y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios, a lo débil para avergonzar a lo fuerte. Verso 28 dice, y lo vil y lo menospreciado del mundo ha escogido Dios para hacer y deshacer lo que no era y que se haga lo que no era. Entonces, hermanos, en este momento, tú que me estás escuchando esta palabra ahí en casa donde te encuentres, debemos de entender que el Señor hoy reafirma a nuestros corazones que Él se ha acercado a nosotros para escogernos. Y tú digas, es que yo soy muy débil, es que yo soy muy necio, es que yo no tengo conocimiento, no tengo habilidad. A eso Dios se nos ha acercado y Dios te dice en esta mañana o en esta tarde que Él nos ha escogido y que todos esos detalles Él ya lo sabía, nada lo tomó por sorpresa, ya sabía cómo éramos. Pero aún así se acercó para pulirnos. Él se ha acercado a ti para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos con su sangre derramada en la cruz del Calvario y para limpiarnos con su palabra. Y al igual que le enseñó a sus discípulos de manera presencial, hoy no nos habla presencialmente, pero sí nos está enseñando y nos habla a través de este glorioso libro que es su palabra. Y como Él enseñó a sus discípulos, hoy Él también nos está enseñando que ha pasado cerca de nosotros, que su palabra nos ha limpiado, nos está limpiando cada día más para que hagamos todo lo que Él quiere que hagamos. Todos venimos de un pasado oscuro sin duda. Todos tenemos un pasado oscuro que quizás muchos no lo sepan, pero el Maestro sí lo sabe. Jesús sí sabe nuestro pasado. Pero Él así ha venido a nosotros. Él así nos ha escogido para ser sus discípulos. Ahora, ¿qué es lo que sucede después de esto? Una vez que Jesús nos ha lavado con su sangre y nos está limpiando con su palabra, ahora Él nos dice algo en este momento. Así como le dijo a sus discípulos, ahora nos lo está diciendo a nosotros en Mateo 5:13. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Iglesia que me escuchas en este momento. Vosotros sois la sal de la tierra, dice Dios. Él te dice en este momento, tú eres la sal de la tierra. Jesús se los dijo a ellos, a sus discípulos, pero el Maestro nos los dice en este momento a nosotros. Tú eres la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, ¿cómo podrá ser salada? No sirven para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Tú eres la sal de la tierra, hermano o hermana que me escuchas. Tú eres la sazón de este mundo. Tú eres el sabor, no porque tú eres la esencia quien lo pones, pero Él es la persona que transporta la bendición para este mundo. La salvación la da Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida, pero tú eres la persona
quien lleva esa verdad a la gente que lo necesita. Tú eres la persona a la cual Dios escoge para que por medio de ti la gente reciba a Jesús, que es la razón de vida, la razón de ser, la razón de existir. Cuando tú compartes el evangelio de la palabra, cuando tú compartes el testimonio de lo que Jesús hizo contigo, estás poniéndole sabor a la otra vida que no tenía sabor, que era insípida su vida. Al momento que tú le dices lo que Jesús ha hecho en tu vida, cómo Él ha cambiado tu vida, en ese momento le estás dando la razón de ser y nos estamos convirtiendo en la sal de la tierra. Y no tan solamente Jesús le dice a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra, sino que en el verso que sigue Jesús le dice, también vosotros sois la luz del mundo. Fíjense qué trabajo tan glorioso el Maestro nos ha dado. Somos la sal de la tierra, pero también somos la luz del mundo. La luz del mundo. Somos los encargados de llevar la luz. La luz es Jesús. Pero esa luz está en nosotros, vive en nosotros, anda con nosotros. Y cuando nosotros llegamos a donde hay tinieblas, la luz que está en nosotros hace alumbrar a donde nos llegamos. Cuando hay vidas en tinieblas, la luz que está en ti hace que esa otra persona que vive en tinieblas ahora viva en luz cuando recibe la luz que tú llevas. Y la luz es Jesús. Y la luz es el evangelio que compartimos. Y la luz es las buenas nuevas que nosotros hacemos. Esto a nosotros nos debe de ser personas con gran responsabilidad que tenemos de llevar la luz que Cristo nos ha dicho que somos. Y dice que esa luz no se pone debajo de una mesa, no se esconde debajo de un almud, sino que se pone encima sobre un candelero y que alumbra a todos los que están ahí. La Biblia dice que así debemos de alumbrar nosotros delante de los hombres. Así también nosotros tenemos que alumbrar para que vuestras obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús nos ha llamado. Jesús nos ha llamado, hermanos, nos ha escogido. Como les dije anteriormente, sin importar nuestros momentos oscuros de la vida, Él nos ha limpiado con su sangre y nos ha lavado y también nos ha limpiado con su palabra. Y hoy nos dice que somos la sal y la luz de este mundo. Para terminar, hay un pasaje en el libro de Juan, capítulo 13, versos 34 y 35, que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Fue un mensaje directo del Maestro a sus discípulos. Yo me voy a ir, les dijo, pero quiero que os améis unos a los otros. Ese es el mandamiento, hermano, que nosotros tenemos que hacer. Amarnos unos a los otros. Y cuando hagamos esto, entonces conocerán todos que sois mis discípulos. Esta palabra todos. Y cuando nos améis unos a otros, dice, entonces todos conocerán que son mis discípulos. Todos conocerán que son mis discípulos cuando los améis unos a otros. Si tú y yo queremos ser esas personas, si tú y yo le hemos dicho sí a Jesús, entonces vamos a guardar su palabra. Vamos a guardar lo que Él nos pide en su palabra. Vamos a amar a cada uno de nosotros para que el mundo conozca entonces que somos verdaderamente hijos de Dios. Para que la gente entonces vea que en nosotros reposa la luz de Cristo, que en nosotros reposa el amor de Cristo y que somos quien llevamos la sal a esta tierra. Esta es la palabra de Dios para este día, iglesia, que Él nos ha escogido de lo que éramos. Él nos ha transformado, nos ha cambiado
y que ahora nos dice que somos la sal y la luz del mundo. Un requisito extra, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Trabajemos en estos detalles que la Biblia nos marca. Trabajemos ahí, hermanos, para que nosotros verdaderamente entonces seamos sus discípulos. Si no hacemos las ordenanzas que el Maestro nos pide, no somos sus discípulos. Somos llamados, pero no desarrollamos el ministerio como Él nos ha demandado. Dios bendiga su vida donde esté. Dios traiga fortaleza a través de la palabra donde estén, hermanos. Y hagamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por ser parte del grupo de que has llamado. Gracias por habernos llamado, Señor, un día. Y hoy nos pides que hagamos el trabajo de ser la sal y la luz del mundo. Permítenos y ayúdenos que así sea. Ayúdenos a cumplir con los requisitos de los mandamientos que pones, amarnos unos a otros. Las bienaventuranzas que le diste a tus discípulos, ayúdanos a cumplirla. En el nombre de Jesús te lo pido. Que lo primero sea agradarte a ti, servirte a ti, guardar tu palabra, para luego poderla dársela a otro. Fortalece la iglesia donde esté. Fortalece a todos los hermanos donde estén. Y que tu Espíritu Santo sea siempre con nosotros, fortaleciéndonos cada día para continuar en este camino. Y que un día podamos estar contigo en el reino de los cielos. Bendícenos, cúbrenos con tu sangre y líbranos del devorador. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Y el Señor nos siga fortaleciendo cada día más. Amén. Hasta luego.